estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los martes, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos llegan a su fin este martes, cuando acudirá a las urnas el grueso del electorado de ese país. Sin duda que tendrá repercusiones económicas en todo el mundo, con Trump y Harris proponiendo enfoques muy diferentes, aunque ninguno de los dos haya hablado de un plan abarcativo para el déficit y la deuda. Algunos puntos clave sobre este tema. La deuda de Estados Unidos como porcentaje del PBI podría tocar un nuevo pico histórico en los próximos 3 años, según un informe del Comité de Presupuesto del Senado publicado en junio de este año. En cuanto al déficit, está en 7 puntos del PBI este año y es el quinto más alto desde la Segunda Guerra, y es una excepción teniendo en cuenta que los picos anteriores llegaron después de crisis financieras. Donald Trump propone recortar impuestos, pero no ha sido contundente a la hora de responder cómo eso podría agravar el déficit. Por otro lado, su propuesta de arancelar importaciones para darle impulso a la industria local y mejorar la recaudación luce algo optimista. Del lado de Kamala, en cambio, habría continuidad en la presión fiscal, en parte por la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, y su propuesta también pasa por el aumento de la presión tributaria para los más ricos. Recortaría el impuesto a las ganancias para los sueldos inferiores a los $400.000, pero aumentaría impuestos corporativos y el mínimo para los multimillonarios. En cuanto a temas migratorios y su potencial impacto en la fuerza laboral, Trump propone deportar a millones de inmigrantes ilegales que entraron al país en los últimos 4 años, mientras que Kamala aboga más por la formalización de esas personas. En energía, Trump apoya al oil and gas tradicional y al fracking, junto con una reducción de regulaciones, mientras que Harris se seguiría centrando en energías limpias y la protección del medio ambiente. Pero volvamos al punto inicial. Ambos candidatos aumentarían el déficit y los economistas coinciden en que Trump lo haría aún más que Harris. Es por todo esto que los inversores siguen de cerca la sostenibilidad de la deuda de Estados Unidos, que podría alcanzar el 116% del PBI en 2028 con los planes de Trump o 109% con los de Harris, según Bloomberg News. Si ninguno de los dos consigue mayorías amplias en el Congreso, por ahí pasaría la clave para frenar el aumento del déficit. 2. Pasemos a la Argentina. ¿Cómo pueden impactar estas elecciones presidenciales en Estados Unidos en nuestro país? Como todos sabemos, el gobierno quiere renegociar la deuda que tiene con el FMI por más de $44.000 millones y Donald Trump aparece como un potencial catalizador para un acuerdo más favorable. Ya lo vimos con Macri y queda claro que el republicano no tiene reparos en tomar una postura directa, y no es menor mencionar que tiene una gran afinidad con Javier Milei. ¿Podrá todo eso facilitar el proceso entre Argentina y el fondo? No parece haber un consenso claro al respecto, y algunos analistas me han comentado que Trump podría preferir que las negociaciones con el fondo tomen su curso orgánico. En ese sentido, vale la pena recordar que cuando Trump se metió en el 2018 con el fondo, las cosas con Argentina terminaron de la peor manera posible. Y en el caso de una victoria de Kamala Harris, la palabra clave sería la continuidad, sin grandes cambios en relación a la gestión de Biden, que no se ha metido en el tema. Aunque es cierto que Estados Unidos tiene una política bipartidaria de contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica, a la vez sus prioridades hoy pasan claramente por Ucrania y por Israel, y no tanto por estas latitudes. En el mientras tanto, es importante reconocer que Argentina viene haciendo los deberes, bajando la inflación, el gasto, reduciendo el riesgo país y mejorando las expectativas de crecimiento en el 2025. El éxito del blanqueo de capitales y las perspectivas positivas para la balanza de pagos vienen generando optimismo en los mercados, y ya nadie habla de dificultades para hacer frente a la deuda en 2025. Todo pareciera indicar entonces que esos deberes podrían pesar más para el país a la hora de negociar con el fondo que lo que suceda en el norte mañana. Dicho sea de paso, el podcast podría salir un poco más tarde de lo habitual el miércoles, a la espera de los primeros resultados de estas elecciones. 3. Durante los 6 meses que van de noviembre hasta abril, el S&P 500 históricamente tuvo sus mejores rendimientos, con un promedio de suba del 7,1% y una tasa de éxito del 77%. ¿De qué estamos hablando cuando decimos tasa de éxito? Es el porcentaje de veces que una inversión o una estrategia logra su objetivo de retorno o cumple con las expectativas. Esta tendencia alcista en esta época del año respalda una estrategia de inversión estacional en la que muchos inversores compran en el invierno del hemisferio norte y venden en el verano, aunque no es infalible, y sobre todo en un año electoral como este.
Un estudio de Carson Group enfatiza en ese sentido que estas estrategias basadas en promedios históricos no son ninguna garantía de éxito, aunque puedan servir para orientar decisiones. Por otro lado, siempre es interesante ver qué está haciendo el gran inversor Warren Buffett. Esta semana nos enteramos que redujo su participación en Apple en un 25% durante el tercer trimestre. Aunque la empresa de la manzanita sigue siendo la mayor inversión de Berkshire Hathaway, parece que su peso proporcional en la cartera de este fondo se había vuelto demasiado alto. Ciertamente, Apple se está enfrentando a desafíos como una mayor competencia en China y retrasos en su línea de inteligencia artificial, factores que también podrían haber influido en esta decisión. Pero lo que queda claro es que Berkshire se está haciendo de efectivo. Sin ir más lejos, su posición de cash alcanzó un récord de $325 mil millones, vendiendo acciones a un ritmo cada vez más acelerado este año. Y contrastando con su comportamiento a lo largo de los últimos años, tampoco estuvo recomprando acciones propias. ¿Qué estará viendo Warren Buffett? ¿Se viene una gran corrección para comprar más barato? Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 1,9% ayer. Fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,8% para YPF y caídas de hasta 1,7% para Despegar. Los bonos en dólares cerraron en verdes de hasta 1,2%, el dólar blue a abrir en torno a los 1.170 pesos, el MEP en 1.145 y el contado con liqui cerca de los 1.189 pesos. El Banco Central, por su parte, compró ayer $30 millones, mientras que el riesgo país cerró en 955 puntos. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor cuál es el dato económico en la Argentina esta semana. Y esta semana nos toca hablar de inflación porque comenzó noviembre y las consultoras ya estimaron de cuánto fue la inflación de octubre y qué se puede esperar del nuevo mes. Antes de avanzar, repasemos rápidamente el último dato del INDEC, que fue el de septiembre y llegó a 3,5%. Se trata de un número que fue celebrado por el gobierno porque no solo fue el más bajo de la era de Javier Milei, sino que el IPC no perforaba el 4% desde enero de 2022. Para octubre, las consultoras estiman una profundización de esa caída y de hecho hay consenso respecto de la posibilidad de que se ubique por debajo del 4%, aunque estiman que en noviembre podría darse un leve rebote, principalmente por la inercia de un aumento de los alimentos en la última semana de octubre. Pero entonces, ¿de cuántos son las estimaciones? A través del dato económico de la semana, te cuento que tanto la consultora EcoGo como CIT Asesores calculan un 2,8% para octubre, mientras que Fundación Libertad y Progreso estimó que incluso puede ser un poquito más baja, de 2,7%. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer sobre el despido de Diana Mondino el presidente Javier Milei en una entrevista que le dio a su pareja Amalia González. Todas esas personas que estuvieron involucradas en esa decisión, estoy para echarlos a todos. Son traidores a la patria. Estamos viendo el formato legal por el cual echarlos. La política exterior la fija el presidente. Vos no podés votar cualquier cosa. Ayer por la tarde juró el nuevo canciller y ex embajador en Estados Unidos, Gerardo Wertheim. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.